No es un capricho, es la historia la que ratifica que el territorio Esequibo es de Venezuela. Esta convicción no es una consigna, no es una causa postiza, es una lucha basada en argumentos y en pruebas. Un ejemplo de ello, desde 1777, cuando éramos una capitanía del régimen colonial español, el Esequibo está en nuestros mapas y desde entonces no ha dejado de estarlo. Por lo que, para despecho de las autoridades guyanesas, nosotros seguiremos usando el mapa completo y muy cerca del corazón. Soy Carlos Arellán Solórzano. Este es nuestro tema de abrir en la jornada de hoy del Mundo en Contexto. Venezuela presentó ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, los alegatos históricos que ratifican su soberanía sobre el Esequibo, denunciando el carácter colonialista de las pretensiones de Guyana. Venezuela dejó claro su posición ante la Corte Internacional de Justicia al reafirmar que no reconoce la jurisdicción de tribunales arbitrales o cortes de cualquier tipo para resolver la disputa territorial sobre el Esequibo. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. El embajador Samuel Moncada, representante del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia, afirmó que el país comparece ante el tribunal para frenar el intento de Guyana de redefinir unilateralmente la controversia territorial. Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Moncada además expuso cómo el Imperio Británico erosionó sistemáticamente los derechos territoriales de Venezuela sobre la Guayana Esequiba durante el siglo XIX. Nuestros derechos territoriales sobre la Guayana Esequiba fueron sistemáticamente erosionados durante el siglo XIX por el Imperio Británico, que ambicionaba apropiarse de la mitad de nuestro territorio. Muchos son los ejemplos de provocaciones ocurridas durante las décadas de 1850 a 1890, época en que los cónsules británicos enviaron comunicaciones a Londres conspirando para apropiarse del territorio, instigar conflictos civiles y tratar de comprar el territorio, hasta, en última instancia, llegar a la acción militar. Posterior a la presentación, el canciller de Venezuela, Iván Gil, ratificó la disposición de diálogo con Guyana para resolver la controversia territorial bajo el Acuerdo de Ginebra. Finalmente, Venezuela ha dejado claro el día de hoy también a la comunidad internacional, a la República Cooperativa de Guyana, a la Corte, que a través del Acuerdo de Ginebra Venezuela está dispuesta a trabajar directo, cara a cara, como manda este acuerdo con la República Cooperativa de Guyana, para zanjar definitivamente esta controversia que ya cumple 126 años. El diplomático reiteró que Venezuela se mantiene firme en la búsqueda de una solución pacífica que permita recuperar los derechos territoriales que intentaron despojar hace 126 años. La identidad territorial de Venezuela se consolida uniendo en una sola línea su pasado colonial y su marco legal vigente. El mapa completo simboliza el compromiso irrenunciable con nuestra soberanía. La configuración del mapa no es un capricho cartográfico, sino una herencia directa de la Capitanía General de Venezuela de 1777. Desde aquel decreto real, el territorio se definió bajo el principio uti possidetis iuris. Como poseías de acuerdo al derecho, seguirás poseyendo, estableciendo los límites que hoy defendemos. Este origen es el pilar que sostiene el territorio que no se negocia.
En la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba de 2024 se oficializa el mapa con el nuevo estado número 24, transformando un reclamo histórico en una estructura administrativa y social concreta que refuerza la integridad de la nación. Bien, y seguimos. Gracias a su posición privilegiada y por ser un territorio vasto en recursos, la Guayana Esequiba está siendo codiciada por grandes intereses transnacionales. Por ello, es necesario conocer sus virtudes en el reporte a continuación. La Guayana Esequiba tiene una posición geográfica privilegiada, que es estar en el extremo noreste de Sudamérica. Esto permite que los recursos explotados en el territorio salgan directamente al mercado norteamericano, europeo y africano. De hecho, los intentos de la transnacional petrolera ExxonMobil por explotar recursos en aguas pendientes por delimitar es por la ubicación extraordinaria del territorio esequibo. Los tanqueros viajan con menor tiempo y sin complejas maniobras de cabotaje hacia su destino final. Esta posición geoestratégica de la Guayana Esequiba puede ser aprovechada por la industria aeroespacial. Al estar más cerca de la línea ecuatorial, hay menos resistencia a la gravedad y así los cohetes hacia el espacio exterior viajan con mejor dosificación del combustible. Precisamente desde hace varias décadas, en la Guayana francesa funciona el Centro Espacial Kourou, de la Agencia Espacial Europea. La Guayana Esequiba es un imponente territorio con importantes recursos naturales como reservas de hidrocarburos, minerales estratégicos y abundante agua dulce. Repasemos a continuación y muy brevemente alguna de estas potencialidades. En los 159.500 kilómetros cuadrados del territorio esequibo hay enormes riquezas minerales e hídricas de gran importancia estratégica para Venezuela. Entre ellas están diamante, oro, bauxita, manganeso, coltán, cobalto, uranio y silicio, así como en la fachada marítima atlántica importantes reservas de petróleo y gas. Otro de los pilares en la riqueza natural en la Guayana Esequiba son sus recursos hídricos. Se estima que el río Mazaruni posee potenciales hidroeléctricos brutos del orden de 11.100 kilovatios, superior a la represa del Guri, y que la ubicaría como la tercera fuerza generadora de energía hidráulica del mundo. La Guayana Esequiba posee un enorme bosque en la cordillera de Pacaraima, una zona con baja intervención relativa menor de 5 a 10%, pero con alto riesgo de erosión. Su importancia como absorbedor del carbono le encamina a ser importante receptor de los bonos de carbono establecidos en el Protocolo de Kioto. Bien, corresponde hacer una primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. Vamos a esperar tener la dirección acá abajo en pantalla, no la tenemos todavía. Bueno, en TikTok @soyarellán. Al regreso seguimos revisando todo este tema relativo al reclamo histórico de Venezuela de su soberanía sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Tendremos a nuestro enviado especial de Venezolana de Televisión a la ciudad de La Haya, ampliándonos la información con un invitado excepcional. En la ciudad de La Haya continúa el proceso de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por la controversia entre Venezuela y Guyana por la Guayana Esequiba. Nuestro país, si bien no reconoce esta instancia para dirimir el caso y reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento para su solución, acude a La Haya para ratificar con pruebas en la mano que el territorio esequibo es de Venezuela y que el laudo de París fue un fraude. Para ampliar sobre los argumentos que respaldan el reclamo venezolano, nos enlazamos con nuestro colega José Manuel Coa, quien tiene de invitado a una persona calificada para explicarnos la causa de nuestro país por el Esequibo. 39 años de lucha, 231 viajes a la Guayana Esequiba. Es parte de la historia del general Pompeyo Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Esequibo, quien se encuentra aquí a mi lado en el marco de la cobertura y de la actividad que se realiza en La Haya
por el juicio unilateral que Guyana introdujo ante esta instancia por querer revivir el laudo de 1899. El pasado lunes, Guyana hiló, su defensa hiló en sus participaciones que Venezuela debía eliminar los mapas, que Venezuela debía borrar del ideario colectivo de la historia los 159.000 kilómetros cuadrados de territorio y todo lo que sobre ese terreno al oeste del país significa su gentilicio, su cultura, su historia. Y el día miércoles Venezuela demostró con la historia, con argumentos jurídicos, legales, cómo Venezuela representa en toda su extensión la Guayana Esequiba. General, bienvenido nuevamente en esta oportunidad para Mundo en Contexto. Lo que queremos, general, es esa dicotomía histórica que mantiene Guyana con respecto a la Guayana Esequiba y el significado de lo que para nosotros significan esos 159.000 kilómetros de territorio. Bueno, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa En Contexto. Para mí es un honor, pues, tener la posibilidad de explicarle al país y al mundo entero toda la problemática que se presenta con nuestro territorio esequibo, hoy en manos de Guyana, la República Cooperativa de Guyana, por cuestiones del destino, ya que precisamente Guyana nace de la independencia que le da Inglaterra a su colonia de la Guayana inglesa, y esta a su vez nace de la herencia que Inglaterra le deja de lo que Inglaterra le compró a Holanda. Es por eso que es muy pertinente este programa y lo que estamos haciendo de abrirle los ojos a muchas personas, en virtud de que la historia nace precisamente con Holanda, ya que Holanda era súbdita de España para aquellos años de 1648, cuando se independiza Holanda de España y nace entonces la Guayana holandesa. Y esa Guayana holandesa es lo que precisamente es hoy Guyana y Surinam. Es decir, que tenemos aquí el espacio que tenía la Guayana holandesa. Y entonces resulta ser que en 1814 Inglaterra forza la situación política con Holanda y le compra unos espacios geográficos que se corresponden a un establecimiento de Demerara, de Berbice y de un espacio que se llama también Esequibo. Es allí 3 espacios geográficos donde estaban los campamentos que utilizaba Holanda para almacenar los esclavos que manejaba desde África para comercializarlos en toda esta área de Sudamérica. De manera tal que desde su origen, el espacio que Inglaterra le compra a Holanda está delimitado por el río Corentín. El río Corentín viene en esta dirección aquí, y el río Esequibo, que nace en la Sierra de Mapuera y desemboca en el Océano Atlántico. De manera tal de que estos 3 espacios comprados por Inglaterra, Inglaterra le ordena a un ingeniero inglés de apellido Norier que le mida lo que le compraron a Holanda. Y el ingeniero Norier determina que le compró 20.000 millas cuadradas.
lo que equivale a 37.000 kilómetros cuadrados, que es lo que precisamente tiene legalmente Guyana o la República Cooperativa de Guyana. Usted tiene una teoría o una explicación de su teoría del territorio legal y el territorio ilegal. Eso tenemos que tenerlo muy claro para poder entender la situación. Guyana hereda de Inglaterra el día 26 de mayo de 1966, hereda dos espacios geográficos. Un espacio geográfico legal y un espacio geográfico ilegal. El espacio geográfico legal fue el que ella le compró a Holanda, en mala hora y en un mal negocio, un negocio muy leonino, donde Inglaterra le compra a regañadientas ese espacio geográfico a Holanda. Pero también Holanda, que se separa, queda con un espacio que en 1975 se convierte en la República de Surinam. 1975 se convierte en Surinam. Eso es lo que tenía Holanda. Holanda nunca pasó del río Esequibo hacia el occidente. Nunca pasó. Y resulta ser de que este espacio al occidente del río Esequibo le correspondía a la Capitanía General de Venezuela. Por lo tanto, todo el espacio geográfico que Inglaterra le dejó a la República Cooperativa de Guyana cuando se independizó, le corresponde a lo que Inglaterra le robó, le usurpó, le invadió a Venezuela, ya que el territorio de la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, resulta ser que se creó por España el 8 de septiembre de 1777. Por lo tanto, todo el espacio geográfico del río Esequibo hacia el occidente le correspondía a la Capitanía General de Venezuela. Y nosotros somos herederos, como lo reza nuestra Constitución, somos herederos de la Capitanía General de Venezuela. Por tanto, todo el territorio de la Capitanía General de Venezuela es lo que hoy constituye el territorio legal de la República Bolivariana de Venezuela. Y que en 1845, cuando España reconoce la independencia de Venezuela, la reconoce con toda su extensión. Con toda la extensión que le correspondía a la Capitanía General de Venezuela. No tenemos ninguna duda y no debe albergar en ningún venezolano ni en nadie que el territorio al oeste del río Esequibo es territorio venezolano. Bueno, bien, escuchábamos usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión, amigos del programa Mundo en Contexto, desde las declaraciones y las palabras que nos da el profesor general Pompeyo Torrealba, quien es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Esequibo, una de las justificaciones históricas con sus argumentos históricos y, por supuesto, toda esa bibliografía, toda esa historia contada que refleja que el territorio de la República Bolivariana de Venezuela se extiende precisamente hasta el río Esequibo. Bueno, esto da para muchísimo, muchísima tela que cortar. Por supuesto, fueron los argumentos que se presentaron en la audiencia de este pasado miércoles en la Corte Internacional de Justicia y son las que han llevado la verdad de Venezuela al mundo. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias a nuestro compañero José Manuel Coa, enviado especial de Venezolana de Televisión a La Haya para seguir los detalles de esta audiencia ante la Corte Internacional de Justicia en este proceso promovido de manera unilateral por Guyana en el marco de la controversia con Venezuela sobre la soberanía de la Guayana Esequiba. Ya lo hemos dicho, Venezuela no reconoce esta instancia para dirimir esta controversia, sin embargo, acude
para ratificar esta posición, así como los argumentos y las pruebas que dispone sobre que la Guayana Esequiba ha sido siempre territorio de Venezuela. Corresponde hacer una segunda pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Otro de mis puntos de contacto en Instagram me puede conseguir como @soycarlosarllán en esta plataforma de redes sociales. Al regreso, nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet, para su sección en detalle, prácticamente vamos a decir que se puso las pilas. Va a estar hablando justamente sobre esta competencia tecnológica para ver cómo se alcanzan las mejores capacidades de estas baterías para el almacenamiento de la energía y cuáles recursos se están disputando justamente para desarrollar esta tecnología. Por eso decimos que se ha puesto las pilas para esta sección de En Detalle. Al regreso, en minutos estamos de vuelta. El desarrollo de la industria tecnológica tiene un elemento esencial. Estamos hablando del litio. Este componente es la base para el almacenamiento energético, las baterías y por ende el motor de la revolución digital. Sin embargo, un nuevo protagonista está cambiando las reglas, abriendo la puerta a una nueva guerra tecnológica que sin empezar ya China la está ganando. Para profundizar sobre este tema tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle. China entonces también fue que se puso las pilas en esta lucha. China y yo nos pusimos las pilas para esta sección. Buenas noches, Carlos. Buenas noches para toda nuestra audiencia. Bienvenidos a la sección En Detalle. Desde hace años, los usuarios digitales han tenido una petición a las grandes compañías de teléfonos, que la batería dure más de 48 horas. Y bueno, China lo está haciendo realidad. Las baterías tradicionales de nuestros teléfonos o los carros eléctricos están compuestas por iones de litio que ya llegaron al límite de su desarrollo. Es decir, que no pueden almacenar más energía. Pero desde el 2021, los fabricantes del gigante asiático como Huawei y Honor han encontrado una alternativa, el silicio-carbono. La fusión de estos dos elementos ofrece una mayor capacidad, mayor durabilidad y una densidad energética sin precedentes, lo que podría relegar al litio a un segundo plano en la batalla digital por el almacenamiento de la energía. ¿Y por qué esto es importante? Porque quien controle la cadena de suministros de batería y energía controlará la infraestructura energética del siglo XXI. Las grandes empresas tecnológicas occidentales se están quedando atrás en una carrera que definirá el futuro de la industria de los teléfonos y los carros eléctricos. Los teléfonos chinos están viniendo con baterías de la parra, 7.000 mAh, 7.500, 8.000, 10.000, ¡va, locura! Ni Apple, ni Samsung, ni Google, fabricantes tradicionales y que no provienen de China, no están incluyendo esas baterías. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A diferencia de las baterías tradicionales, que están compuestas por iones litio, las empresas chinas como Xiaomi, Huawei y Honor han dado un paso revolucionario que da inicio a una nueva era tecnológica. ¿Cómo logras un teléfono tan delgado con una batería de 6.600 mAh? Pues básicamente es gracias a esta batería que ves por acá, que está hecha en una aleación de silicio y carbono, que nos permite tener mayor cantidad de miliamperios almacenados en un cuerpo más pequeño. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Surrey en Inglaterra, el diseño de las baterías de silicio-carbón permiten almacenar entre un 30 y 50% más de energía que las baterías tradicionales de litio. Esto, además de aumentar de 700 vatios hora por litro a 900, significa una batería mucho más potente en el mismo espacio físico. El fabricante pionero en esta tecnología en teléfonos comerciales fue Honor, subsidiaria de Huawei, con el Honor Magic 5 Pro lanzado en 2023. Sin embargo, para el 2026, todos los fabricantes chinos de renombre como Huawei, Xiaomi, entre otros, han lanzado nuevos modelos con baterías de silicio y carbón. Pero mientras el gigante asiático abraza esta nueva tecnología, los fabricantes occidentales se mantienen al margen. ¿Por qué? Por lo delicada que es su aplicación. Existen algunas preocupaciones con las baterías de silicio-carbono y todas sus historias coinciden en una preocupación totalmente diferente sobre la hinchazón y la durabilidad. El silicio se hincha hasta triplicar su volumen durante la carga, generando tensiones internas que podrían causar el fallo prematuro de la batería. Pero China
ha logrado estabilizarlo justamente con la incorporación del carbono, que actúa como un contenedor de la expansión y gestionando la carga en tiempo real con chips dedicados. De hecho, esta tecnología se estaba investigando desde hace años y fue en 2021 cuando el departamento de baterías de Honor sintió que los estudios estaban lo suficientemente avanzados para empezar a aplicarla en sus teléfonos. ¿Y qué pasa con los carros eléctricos? CAT, el mayor fabricante de baterías del mundo, ya ha lanzado la batería Zenshin con tecnología de silicio-carbono, y la empresa automovilística de BYD está desarrollando sus propias celdas de silicio y carbono, y se estima que a partir del 2026 se empiecen a comercializar carros con esta tecnología. Esto permitiría que los vehículos tengan hasta 100 kilómetros adicionales de autonomía. Ahora bien, ¿el litio se va o se queda? La respuesta es que ninguna de las dos. El litio se va a optimizar. Todas las baterías actuales siguen siendo fundamentalmente de iones de litio. El silicio carbono lo que hace es modificar uno de los componentes de la batería, el anodo, para aumentar su capacidad de almacenamiento. Y lo realmente relevante es quién controlará la próxima generación de esta tecnología. Como hemos adelantado, China lleva una ventaja considerable y en marzo de 2026 aumentó esta brecha con el descubrimiento de un importante depósito de minerales críticos como tierras raras en la mina de Mao Niuping, situada en la provincia de Sichuan. Se detectaron 9,7 millones de toneladas de óxido de tierras raras, con lo que las reservas totales del yacimiento ascienden a 10,4 millones de toneladas. Esto consolida aún más la posición del gigante asiático en minerales críticos. Y ahora bien, mientras China saca ventaja en el desarrollo tecnológico y perfecciona una nueva tecnología con las baterías de silicio-carbono, dejando en segundo plano el litio, Occidente ahora tiene una oportunidad para profundizar el control sobre los recursos estratégicos de otros países para su propio beneficio, sobre todo en el conocido Triángulo del Litio de América Latina y las tierras raras en el continente africano. Occidente está apretando el acelerador para el control de los recursos estratégicos esenciales para el desarrollo tecnológico. Hay una lucha por alcanzar a China. El mundo está intentando alcanzar a China en cuanto a tecnologías relacionadas con la electromovilidad y el almacenamiento de energía. Esta lucha es tan intensa que toda Europa, Estados Unidos están movilizados y han organizado programas especiales para obtener los materiales o los minerales que se necesitan para poder llevar adelante estos procesos. Estados Unidos ha puesto el ojo en los países del llamado Triángulo del Litio. ¿Sabías que la Argentina acaba de firmar un acuerdo estratégico con Estados Unidos por minerales críticos? El canciller boliviano Fernando Aramayo informó que Bolivia busca un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para desarrollar su industria del litio. Chile y Estados Unidos firmaron el lunes un memorando de entendimiento para explotar minerales críticos como el cobre o el litio. Argentina, Bolivia y Chile concentran más del 67% de las reservas mundiales del litio y por primera vez en décadas los tres países están siendo gobernados por políticos pro-estadounidenses. Solo el salar de Uyuni, en tierras bolivianas, es un sueño para la industria energética, no por su belleza cristalina, sino por tener las mayores reservas de litio en el mundo, con 21 millones de toneladas. Desde enero de 2025, Estados Unidos ha invertido más de $1.000 millones en minerales críticos en América Latina, una cantidad que se espera triplicar para el 2028. Por su parte, Europa avanza en el programa Global Gateway, valorado en $149.000 millones para financiar proyectos en África con el objetivo de integrar la extracción, el procesamiento y la exportación de minerales críticos. Si bien África no destaca por sus reservas de litio, según fuentes del mercado, el continente alberga el 30% de las reservas mundiales de minerales críticos para el desarrollo tecnológico. La carrera por el almacenamiento energético es, sin duda, la nueva guerra digital del siglo XXI. Esta no se libra con tanques ni misiles, sino con patentes e inversiones en innovación y desarrollo.
En este escenario, China en 2025 invirtió aproximadamente 571.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos destinó un presupuesto federal de unos 201.000 millones, esto sin contar la inversión privada, y por su parte Europa destinó más de 7.300 millones. Es decir, que el gigante asiático invirtió más del doble de lo que lo hizo Estados Unidos y la Unión Europea dedicaron en I+D, en investigación y desarrollo, durante el 2025. Unos datos que explican por qué, o el poco desarrollo, el por qué el desarrollo tecnológico de China. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Bueno, tomando en cuenta estos datos que nos estás proporcionando y el alcance del desarrollo de China en este renglón de las baterías, si bien no puedes alcanzar a tu adversario a través del desarrollo y la investigación, pareciera que la forma de mitigar esa competencia es obstaculizando el acceso a los recursos críticos que permitan ese desarrollo, y por eso ahí también el sentido de muchos conflictos regionales en este ámbito, ¿no? Estaba también indagando que China tiene casi el 40% de tierras raras, pero el 80-90% de las capacidades de procesamiento de este recurso, lo cual hace que tenga una ventaja superlativa con respecto a sus adversarios. Muchísimas gracias a Alejandro Díaz Bonet con su sección interesantísima en la jornada de hoy sobre esta competencia entre potencias sobre quienes desarrollan mejores y mayores capacidades, esto en el ámbito del almacenamiento de la energía en las baterías. Habló específicamente del caso de los teléfonos celulares, pero bueno, esto se expande a otros espacios. No se aparte, minutos, estamos de vuelta con más información acá en El Mundo en Contexto. Y por cuarta vez en la historia, Filipinas organiza una reunión de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, la ASEAN. Pero lo que sí es inédito es el contexto de la cumbre, signada esta por los efectos de la crisis en el Golfo Pérsico que ha afectado a un tercio de las importaciones totales de crudo que hace la región. La ministra de Relaciones Exteriores de Filipinas, país anfitrión de la reunión de la ASEAN, puso de relieve las repercusiones de la crisis en Asia Occidental sobre las economías del sudeste asiático. Remarcó la necesidad de construir una respuesta colectiva ante los efectos de esta situación y describió cómo la interrupción de los suministros de crudo desde los países del Golfo Pérsico repercuten en una zona que se perfila como la cuarta economía del mundo. Para la ASEAN, que importa alrededor del 66% de su petróleo crudo, esta crisis significó un aumento significativo en los costos de combustible y energía, lo que finalmente conllevó a precios más altos para los insumos agrícolas, los alimentos y los productos básicos. La crisis también causó interrupciones en algunos sectores, incluidos el transporte y el turismo, y puso en riesgo a millones de ciudadanos de la ASEAN en Oriente Medio. Y el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, llegó este jueves a la ciudad de Cebú, en Filipinas, donde este viernes se llevará a cabo la cumbre de presidentes de la ASEAN. Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y representa más de un tercio del PIB total del bloque económico. Y esta fue la llegada del primer ministro de Malasia a Filipinas para participar en la 48ª reunión de presidentes y jefes de gobierno de la ASEAN. Anwar Ibrahim llegó acompañado de su esposa, el canciller y los ministros de Inversiones, Comercio e Industrias, así como de su viceministro de Economía. La cumbre este año tiene por nombre Navegando Juntos hacia Nuestro Futuro, centrándose en el fortalecimiento de la seguridad marítima regional, la autosuficiencia energética y la interrupción de las cadenas de suministro a causa de la crisis en Asia Occidental. Y estas son imágenes de la ciudad filipina de Cebú, conocida como la Reina del Sur, la locación escogida para la reunión de la ASEAN de este año. Más de 7.000 efectivos de seguridad de distintos organismos se han desplegado para garantizar el orden durante la cumbre. Helicópteros y patrullas vigilan constantemente la ciudad, la cual recibe para esta reunión hasta 20.000 invitados entre locales e internacionales. Bien, y cambiamos de tema porque el caso del crucero con varios decesos por hantavirus es una de las tendencias en redes sociales y causa preocupación internacional.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, activa todas las alarmas tras confirmar la propagación de un brote de la cepa Andes con capacidad de transmisión interhumana. Detalles de este caso en el siguiente informe. El director de la Organización Mundial de la Salud aseguró que del brote de hantavirus presentado en el buque MV Ondius se han confirmado 8 casos, de los cuales hay 3 fallecidos, un hombre de 79 años y su esposa de 69, más una mujer alemana. El brote del virus, iniciado hace una semana, mantiene a las autoridades sanitarias de Reino Unido, Estados Unidos y Alemania en vilo tras detectarse hospitalizaciones críticas en Ámsterdam y sospechas de contagios en el viejo continente. La OMS está al tanto de informes sobre otras personas con síntomas que podrían haber tenido contacto con uno de los pasajeros. En cada caso mantenemos un estrecho contacto con las autoridades competentes. Dado el periodo de incubación del virus de los Andes, que puede ser de hasta 6 semanas, es posible que se notifiquen más casos. Aunque se trata de un incidente grave, la OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo. La hipótesis de los investigadores supone que los pasajeros contrajeron el virus antes de embarcar en el crucero MV Ondius con bandera neerlandesa. El buque zarpó de Ushuaia, en Argentina, para un viaje por el Océano Atlántico, tras pasar 4 días fondeado frente al archipiélago de Cabo Verde en el Atlántico Central. El barco se dirige ahora a las Islas Canarias en España, desde donde está previsto trasladar a los 140 pasajeros y 70 tripulantes a sus países de origen. Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa. Autoridades sanitarias argentinas trabajan arduamente para determinar detalles clínicos del brote mortal de hantavirus que ha afectado al crucero transatlántico. Las pruebas confirmaron la presencia del virus Andes, una cepa sudamericana que causa el síndrome pulmonar grave y cuya tasa de mortalidad en Argentina ha escalado del 15% al 33% en el último año. La Organización Mundial de la Salud estima que 12 países están en alerta temprana por el brote originado en el crucero. Los casos son esporádicos, la letalidad es mayor y tiene la particularidad de poder formar clústeres, que haya grupos de personas que se pueden contagiar entre personas. Es la única cepa del mundo que se puede contagiar persona a persona. Aunque el gobierno español informó que recibirá a los pasajeros del crucero, la decisión generó una reacción política del presidente del gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, quien criticó la falta de información y la incertidumbre que ha generado la autorización del barco para atracar en el archipiélago. Bien, tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto y en esta parte lo dedicamos para repasar la trayectoria, la vida de una figura sobresaliente de la música. La salsa es un ritmo profundamente popular y si alguien es un verdadero hijo del pueblo puertorriqueño, ese es Andy Montañez. Este querendón de la salsa tuvo el lujo de pertenecer a 2 legendarias orquestas. Estamos hablando del Gran Combo de Puerto Rico y la Dimensión Latina de Venezuela. Al cumplir 84 años, presentamos los grandes éxitos del padrino de la canción. En 1962, el Gran Combo de Puerto Rico incorporó a un joven de 20 años de edad, al cual apodaban el Junior. Ese muchacho querendón era Andy Montañez. Aunque venía de interpretar boleros, el maestro Rafael Itier supo que el orgullo del barrio Tras Talleres tenía la voz y el carisma que la isla necesitaba. Andy Montañez nació el 7 de mayo de 1942 en un hogar muy musical. Entre sus 16 hermanos, la vida en Santurce se dedicaba al trabajo y el gozo. Gracias a eso, Andrés Montañez, el Junior, por ser tocayo de su padre, comenzó a cantar e interpretar instrumentos. Con 8 años, ganó un concurso musical en la radio. La experiencia sigue madurando. Están calle vengo. Y el sabroso son del bohío. Luego de
de 15 años y 37 discos grabados en el Gran Combo, Andy Montañez deseaba una nueva experiencia. En 1977 recibe la invitación de la orquesta venezolana La Dimensión Latina para sustituir a Oscar de León. A partir de entonces, el Niño de Trastalleres consolida su nombre en todo el Caribe. Allá yo tengo sembrado coco, piña y marañón. Son del bohío, son, qué rico. 5 años de éxitos consagrada en 8 discos con La Dimensión abren el paso a otra etapa en 1981. Andy Montañez comienza su carrera como solista. Aunque tiene ofrecimientos de La Fania y Jerry Masucci, el puertorriqueño prefirió mantenerse con los sellos venezolanos TH y Velvet. Otro de los aspectos humanos de Andy Montañez es el estar al lado de las causas justas del pueblo. Ha sido defensor de la independencia de Puerto Rico y ha exclamado su rechazo por el bloqueo a Cuba. En 1989, extremistas de Miami buscaron vetar sus conciertos en Florida porque Andy visitó la isla en 1979. El puertorriqueño expresó que su canto no es ideológico, sino que es para divertir a la gente. En 55 años de trayectoria, el padrino de la salsa ha grabado más de 25 discos en solitario, entre ellos una trilogía de boleros junto a Ismael Miranda. Las nuevas generaciones admiran la salsa con caché de Andy Montañez y cada clásico exitoso en su potente voz. Bien, con trabajo especial dedicado a Andy Montañez, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, esperando que haya sido de su agrado desde el comienzo hasta el final y siempre agradecidos por el privilegio de su amable sintonía. Ya corresponde terminar nuestra emisión en la jornada de hoy. La invitación, como siempre, es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.